El aire de la mañana aún conservaba el olor a humedad y polvo, cuando los vecinos del viejo barrio de Coyoacán, en Ciudad de México, descubrieron que algo no iba bien en la pequeña casa de esquina donde, desde hacía años, vivía Alicia Bonet, la actriz que en los años 60 había sido un símbolo de elegancia, talento y discreción. Nadie la veía desde hacía semanas, quizás meses. Las ventanas estaban cerradas, las cortinas amarillentas caían pesadamente sobre el vidrio y el jardín delantero, antaño lleno de flores, ahora era un mosaico de maleza y hojas secas. La puerta principal estaba entreabierta, y dentro el silencio era tan denso que parecía hablar. Esa mañana marcó el final de una historia y el comienzo de otra, más dolorosa y misteriosa. La del ocaso de una estrella olvidada, cuyo patrimonio, vida y soledad se entrelazaron en una de las historias más tristes de la farándula mexicana. Alicia Bonet había nacido en 1907 en la capital mexicana. Desde muy joven mostró una presencia escénica inusual. Su voz suave, su elegancia natural y su mirada melancólica la convirtieron en una actriz distinta, alejada del estereotipo de diva altanera. A mediados de los años 60, debutó en producciones televisivas y rápidamente conquistó a directores y espectadores. No era una actriz de escándalos, ni de amores tumultuosos. Era una mujer de teatro y cine, comprometida con su oficio. Su carrera despegó gracias a una serie de películas juveniles donde compartió pantalla con grandes ídolos de la época, entre ellos Enrique Guzmán y Angélica María. Pero su consagración llegó con producciones dramáticas en las que demostró un rango actoral que pocos esperaban. La crítica la llamó la cara dulce de la tragedia. Tenía una fina habilidad única para transmitir tristeza sin una sola lágrima, para hacer sentir al público la tensión de un alma que ama, sufre y calla. Sin embargo, el precio de la fama fue alto. En un medio dominado por los contratos abusivos y los productores que manejaban la vida de los artistas, Alicia comenzó a alejarse poco a poco. Su familia, modesta y ajena al mundo del espectáculo, no entendía su lucha por mantener la independencia. Ella soñaba con libertad, no con lujos. A mediados de los años 80, cuando su nombre todavía tenía peso en los créditos de televisión, Alicia Bonet desapareció de la escena pública. No hubo despedidas, ni comunicados, ni homenajes. Simplemente dejó de actuar. Algunos colegas contaron después que sufría una profunda tristeza, una especie de cansancio existencial. Otros aseguraban que fue víctima de la depresión tras la muerte de un ser querido. Lo cierto es que su vida cambió drásticamente. Vendió parte de sus bienes, se mudó a una casa más pequeña en un barrio tranquilo de Coyoacán y comenzó una vida de reclusión voluntaria. Nadie sabía con certeza cómo pasaba los días. Algunas veces salía a comprar pan o flores, saludaba con timidez y desaparecía de nuevo detrás de la reja verde de su jardín. No tenía redes sociales, no concedía entrevistas y evitaba a la prensa. En una era donde la visibilidad lo era todo, Alicia eligió la invisibilidad. Los rumores crecieron, que estaba enferma, que había perdido todo su dinero, que vivía sola y sin asistencia. Ninguno de esos rumores fue confirmado en vida. Pero cuando el destino decidió cerrar su capítulo, muchas de esas conjeturas encontraron eco en la realidad. El hallazgo del cuerpo sin vida de Alicia Bonet en una casa en aparente abandono conmocionó al país. Los medios recuperaron fotografías antiguas, escenas de sus películas, entrevistas de archivo donde se la veía reír y hablar con ternura. En contraste, la imagen actual era desoladora. Un hogar sin mantenimiento, objetos cubiertos de polvo, retratos familiares amarillentos y un silencio que se percibía como testigo de años de olvido. Según los primeros informes, la actriz había fallecido días antes de ser encontrada. No había signos de violencia, pero sí evidencias de deterioro físico y soledad extrema. Lo más doloroso para muchos fue descubrir que una de las estrellas más admiradas del cine mexicano había muerto sin que nadie la echara de menos. Los vecinos apenas la conocían de vista, y su familia, según trascendió,
vivía lejos y mantenía un contacto intermitente con ella. En las horas siguientes al hallazgo, comenzaron a circular cifras sobre el valor del patrimonio de Alicia Bonet. Documentos notariales, registros de propiedades y derechos de autor mostraron que la actriz aún conservaba bienes importantes: terrenos, joyas y, sobre todo, los derechos de transmisión de varias producciones televisivas. Aunque nunca fue una artista millonaria, su fortuna superaba el $1.000.000, una suma que sorprendió incluso a sus herederos. Pero más allá del dinero, el verdadero patrimonio de Alicia era su legado artístico. Su voz, su rostro, sus interpretaciones permanecen en los archivos de una época de oro. Sin embargo, su muerte en el abandono despertó preguntas dolorosas sobre el valor que la sociedad otorga a sus figuras cuando el brillo se apaga. Cuando se supo la cifra exacta de su patrimonio, la prensa no tardó en hablar de conflictos familiares. Hermanos y sobrinos discutieron sobre los derechos, las cuentas bancarias y los recuerdos personales. Algunos se culparon mutuamente por haberla dejado sola. Otros justificaron su ausencia alegando que Alicia se había aislado voluntariamente. Lo cierto es que la noticia del dinero no trajo consuelo, solo lágrimas y remordimientos. Una fuente cercana reveló que entre los documentos encontrados en su escritorio había cartas sin enviar, en las que la actriz reflexionaba sobre la fama, la soledad y el miedo a ser olvidada. En una de ellas, escrita con letra temblorosa, se leía: «El amor no se hereda, pero el olvido sí». Esa frase se volvió viral en las redes sociales después de su muerte, transformándose en símbolo de su destino trágico. El caso de Alicia Bonet abrió un debate sobre cómo México recuerda, o más bien olvida, a sus artistas veteranos. Muchos recordaron historias similares, figuras que dieron todo por el arte y murieron en la pobreza o el abandono. La prensa cultural dedicó especiales, y los jóvenes comenzaron a descubrir en YouTube escenas de películas donde Alicia brillaba con una naturalidad hipnótica. El gobierno, presionado por la ola mediática, anunció la posibilidad de rendirle homenaje póstumo. Aunque llegó tarde. Las flores que cubrieron su tumba no pudieron borrar la sensación amarga de que una mujer talentosa, generosa y discreta había sido olvidada en vida. Cuando las autoridades sellaron la casa de Alicia Bonet tras el hallazgo de su cuerpo, nadie imaginaba que entre las paredes agrietadas y los muebles cubiertos de polvo se escondía una historia económica tan compleja como su propia vida. Durante años, la actriz había pasado inadvertida para la prensa y los medios, pero sus archivos personales revelarían un mundo de contratos olvidados, inversiones silenciosas y, sobre todo, una voluntad que hablaba más de su soledad que de su riqueza. El primer hallazgo significativo se produjo en el pequeño estudio de la casa, una adaptación con una ventana que apenas dejaba pasar la luz. Sobre un escritorio de madera oscura se apilaban carpetas, facturas y cuadernos. Entre ellos, los peritos hallaron un sobre cerrado con el título «Mis cosas». En su interior, había un testamento manuscrito fechado en 2015, 9 años antes de su fallecimiento. El documento, aunque breve, sorprendió a todos. Alicia dejaba sus bienes a 3 destinatarios: su hermana menor, una antigua asistente personal y una organización benéfica dedicada a los actores retirados. Lo curioso era que no mencionaba a sus sobrinos, con quienes, según familiares, había tenido una relación afectiva en su juventud. Su abogado confirmó que ese documento nunca fue registrado oficialmente, pero coincidía con las voluntades que había expresado en vida. Alicia no confiaba en los tribunales, ni en las notarías. Quería que su herencia se resolviera entre las personas que realmente estuvieron con ella cuando nadie más lo hizo, explicó en una entrevista. Durante décadas, la televisión mexicana había retransmitido una y otra vez las películas y telenovelas en las que participó Bonet. Sin embargo, pocos sabían que la actriz conservaba los derechos de imagen de gran parte de su obra. En los años 70, un contrato poco común le otorgó participación en las regalías de repetición de sus producciones más exitosas. Cuando los expertos revisaron los archivos de la Sociedad de Intérpretes y Actores, descubrieron que Bonet
tenía acumulados pagos no reclamados por más de 3 millones de pesos mexicanos, equivalentes a unos $180,000. Para una mujer que, según los vecinos, vivía con modestia y apenas salía de casa, aquella suma parecía un tesoro dormido. Era una persona de una austeridad casi monástica, declaró una vecina. Nunca la vimos en restaurantes caros, ni con ropa de lujo. Vivía como si no tuviera nada. Pero la verdad era que Alicia sí tenía algo. Una prudencia que la había salvado de los excesos del mundo del espectáculo. El inventario oficial de sus bienes reveló una red de posesiones sorprendente. La casa de Coyoacán, valorada en unos $400,000. Un terreno en Cuernavaca, heredado de sus padres. Una cuenta bancaria con cerca de 2 millones de pesos mexicanos. Una pequeña colección de joyas antiguas, la mayoría regalos de directores y compañeros de cine. Sin embargo, el verdadero misterio no estaba en lo que poseía, sino en cómo había administrado ese patrimonio sin dejar rastro de extravagancia ni derroche. Las investigaciones posteriores revelaron que, durante sus últimos años, Vonnegut había vendido discretamente varias propiedades para financiar la manutención de su casa y pagar tratamientos médicos. Ella misma manejaba sus finanzas, dijo su abogada. Era meticulosa, desconfiada y extremadamente ordenada. Pero también estaba cansada de la gente que se le acercaba por interés. Cuando la familia fue informada del valor total del patrimonio, alrededor de 15 millones de pesos mexicanos, más de $850,000, la sorpresa fue inmediata. Algunos pensaron que se trataba de un error. ¿Cómo era posible que una mujer que vivía en una casa casi en ruinas tuviera semejante fortuna? Las reacciones fueron encontradas. Su hermana, en una entrevista posterior, confesó entre lágrimas: «No sabíamos que tenía tanto. Pensábamos que estaba pasando apuros. Le ofrecimos ayuda varias veces y siempre decía que no la necesitaba. Ahora entiendo que no quería dinero, quería compañía». Esa frase, recogida por los medios, se convirtió en titular de los noticieros. Alicia no necesitaba dinero, necesitaba amor. Y resumía con exactitud la tragedia de muchas figuras públicas olvidadas. Poco después del funeral, comenzaron las disputas legales. Los sobrinos de la actriz impugnaron el testamento alegando que no tenía validez oficial. Argumentaban que su tía había sido manipulada por su asistente y que la donación a la Fundación de Actores era irregular. La prensa, siempre ávida de drama, siguió cada movimiento judicial con atención. En paralelo, los admiradores de Bonnet organizaron campañas en redes sociales, exigiendo respeto a su memoria y denunciando el intento de lucro por parte de la familia. En cuestión de días, su nombre volvió a ocupar titulares, pero no por su arte, sino por un conflicto que, en vida, ella habría detestado. La fundación beneficiaria, por su parte, mantuvo una postura firme. Doña Alicia fue benefactora de esta casa desde hace más de 20 años. No pedimos nada que no nos corresponda. Su deseo fue ayudar a los actores mayores que viven sin pensión ni apoyo. Vamos a honrar su voluntad. La historia se transformó así en un espejo doloroso de las desigualdades del mundo artístico. Mientras unos buscaban dinero, otros buscaban dignidad. El caso Bonnet trascendió lo económico. Se convirtió en símbolo de una generación de artistas que brillaron en los años 60 y 70, y que, con el paso del tiempo, fueron relegados al olvido. Muchos de ellos, como Irma Lozano, Kitty de Hoyos o Meche Barba, murieron en circunstancias similares, en silencio, lejos de los focos, sin el reconocimiento merecido. En las escuelas de cine y teatro, los jóvenes comenzaron a debatir sobre la necesidad de crear un fondo nacional para artistas retirados, inspirado en el gesto póstumo de Bonnet. La Secretaría de Cultura incluso propuso nombrar un programa de becas con su nombre. El impacto social de su muerte no fue menor. En televisión, antiguos compañeros compartieron anécdotas que pintaban a una mujer generosa, discreta y sobre todo profundamente humana. Nunca buscó ser protagonista fuera de escena, dijo un viejo director. Pero ahora la historia la coloca, por fin, donde siempre mereció estar.
Más allá del dinero, el testamento de Alicia Bonet contenía una frase que conmovió a todos. A quien lea esto, le pido que cuide de mi memoria como se cuida una flor en el desierto. No busquen mi dinero, busquen mi voz en las películas. Esa línea, grabada en un documento oficial, fue reproducida por miles de admiradores en las redes sociales. Su casa, antes símbolo de abandono, se transformó en un santuario improvisado. Los fanáticos dejaban flores, cartas y velas frente a la verja oxidada. Los vecinos, que en vida apenas la saludaban, ahora contaban historias sobre su bondad. Cómo alimentaba a los gatos callejeros, cómo ayudaba a los niños del barrio con útiles escolares, cómo nunca perdió la sonrisa, aunque sus manos temblaban por la edad. Meses después de su fallecimiento, las plataformas de streaming comenzaron a adquirir los derechos de varias de sus películas. Productoras independientes compraron copias originales de sus cintas y un documental sobre su vida, titulado Alicia, la que amó en silencio, ganó reconocimiento en festivales internacionales. La familia, que al principio solo veía cifras, empezó a comprender que el valor real de su herencia no estaba en el dinero, sino en la inmortalidad artística. Las lágrimas ya no eran solo de tristeza, sino de arrepentimiento. Alicia Bonet, sin saberlo, había logrado lo que muchos persiguen en vano: trascender sin buscarlo. Las luces del atardecer caen sobre Coyoacán con una melancolía que parece hecha a medida de las viejas historias. En la esquina donde alguna vez se levantó la casa de Alicia Bonet, ahora se alzan andamios y un cartel anuncia la remodelación del inmueble. En letras pequeñas puede leerse: Centro Cultural Alicia Bonet, en memoria del arte y la soledad. Han pasado años desde su fallecimiento, pero la presencia de la actriz sigue flotando como una sombra amable sobre el barrio. Algunos vecinos aseguran oír, en las noches tranquilas, el sonido de un piano lejano, como si alguien ensayara una melodía olvidada. Otros dicen que es solo el viento entre las hojas, pero todos coinciden en algo: esa casa ya no está vacía, porque el recuerdo ha llenado cada rincón. El proceso para convertir la vivienda en un centro cultural fue largo y lleno de controversias. Después del conflicto legal por la herencia, la fundación que figuraba en el testamento decidió invertir parte de los fondos recibidos en restaurar el inmueble. Querían transformar el lugar donde Bonet murió sola en un espacio donde nadie más tuviera que morir en el olvido. Durante meses, arquitectos, artistas y voluntarios trabajaron en silencio. Quitaron los escombros, restauraron las paredes y rescataron los objetos personales de la actriz. Su antiguo tocador, una lámpara de cristal y el espejo donde solía maquillarse fueron colocados en una pequeña sala conmemorativa. Las fotografías en blanco y negro, recuperadas de revistas de los años 60, llenaron las paredes como testigos de una época luminosa. En el jardín, hoy florecen las bugambilias que ella solía cuidar. Una placa de bronce resume la esencia de su historia con una frase sencilla: aquí vivió y soñó Alicia Bonet. El arte fue su refugio, la soledad su última escena. La inauguración del Centro Cultural fue un acto de justicia poética. Asistieron colegas, periodistas y jóvenes actores. Muchos lloraron al recorrer la casa restaurada, al ver la habitación donde se encontró su cuerpo, y al sentir que por fin, la mujer que había sido ignorada en vida, recibía el reconocimiento que merecía. La muerte de Bonet abrió un debate nacional sobre la soledad de los artistas veteranos. Programas de televisión y artículos de opinión analizaron cómo la industria del entretenimiento suele devorar a sus ídolos, para luego olvidarlos. Algunos señalaron que la historia de Alicia era un espejo del país mismo, brillante en apariencia, pero desmemoriado en su esencia. México ha sido injusto con sus leyendas, escribió un crítico cultural. Alicia Bonet no murió pobre, murió invisible. Y no hay mayor tragedia para un artista que desaparecer de la mirada del público. El caso impulsó nuevas políticas públicas. El gobierno destinó fondos para hogares de retiro especializados en artistas mayores, y varias universidades crearon programas de preservación de archivos audiovisuales. De repente, el nombre de Alicia se convirtió en sinónimo de conciencia cultural,
Una advertencia sobre lo que ocurre cuando la fama se extingue, pero la persona aún sigue viva. Los conflictos familiares también tuvieron su desenlace. Tras años de disputas, los sobrinos de la actriz retiraron las demandas. En una carta abierta, uno de ellos escribió: «Nuestra tía nos dio más de lo que merecíamos. Nos enseñó que el verdadero valor de una vida no se mide en pesos, sino en lo que deja grabado en los corazones». Esa declaración marcó el fin de la guerra legal y el inicio de una reconciliación tardía. Los herederos cedieron formalmente sus derechos sobre la casa para que el centro cultural pudiera operar sin trabas. Asistieron a la inauguración con flores blancas y una foto enmarcada de la actriz en su juventud. No hubo discursos altisonantes, solo silencio y lágrimas. El perdón, aunque llegó tarde, se convirtió en la última herencia de Alicia Bonet. En la era digital, el mito de Bonet volvió a nacer. Sus películas fueron restauradas en alta definición y subidas a plataformas de streaming. Documentales, biografías y podcasts rescataron su voz, su timidez y su poder interpretativo. Las nuevas generaciones, que jamás la vieron en los cines, comenzaron a admirarla con devoción. En redes sociales, su frase póstuma, «No busquen mi dinero, busquen mi voz en las películas», se convirtió en lema de artistas independientes, jóvenes actrices y defensores del arte auténtico. Hashtags como «Ushta Alicia Bonet Vive» o «Selpush la Dama del Silencio» circularon durante meses, acompañados de fragmentos de sus actuaciones más memorables. Su imagen, una mezcla de nostalgia y elegancia, apareció incluso en murales urbanos. En el centro de Ciudad de México, un artista pintó su rostro sobre un muro descascarado. Bajo la pintura, una inscripción decía: «El olvido no mata, pero duele». Así, Alicia Bonet dejó de ser solo una actriz olvidada para convertirse en una metáfora nacional, la del arte que sobrevive a la indiferencia. La historia de Bonet plantea una pregunta incómoda. ¿Qué significa realmente el éxito? Durante décadas, el mundo del espectáculo ha vendido la idea de que la fama es sinónimo de felicidad. Sin embargo, la vida de la actriz muestra la otra cara. El precio emocional de vivir bajo el escrutinio público y luego enfrentarse al vacío cuando los reflectores se apagan. En su diario personal, hallado tras su muerte y publicado parcialmente años después, Alicia escribió: «No temo morir, temo no ser recordada, porque olvidar es la forma más cruel de morir 2 veces». Esa confesión resume el miedo de toda una generación de artistas. La fama es efímera, pero el olvido es eterno. Y en ese vacío, muchos terminan perdiendo no solo su carrera, sino su identidad. La periodista cultural Marta Ochoa, en su ensayo La sombra de las estrellas, analizó la figura de Bonet como ejemplo de resistencia silenciosa. Su decisión de retirarse fue un acto de dignidad. En un medio donde la vanidad es la norma, ella eligió la discreción. No se rindió. Simplemente dejó de luchar por un aplauso que ya no necesitaba. Años después, en el aniversario de su muerte, decenas de admiradores se reunieron frente a su tumba. No había cámaras de televisión, ni discursos políticos. Solo un grupo de personas con flores y velas, recitando sus diálogos más célebres. Entre ellos, una anciana tomó la palabra y dijo: «Alicia vivió sola, pero nunca estuvo vacía. Su silencio hablaba más que nuestras voces». Esa frase, pronunciada con emoción, fue recogida por los medios locales y se convirtió en epílogo involuntario de su historia. Hoy, cada vez que alguien visita la Casa Bon en Coyoacán, puede sentir que el tiempo se detiene. Los visitantes caminan por los pasillos donde ella escribió, soñó y lloró. Algunos dejan cartas en una urna de cristal, otros se sientan en silencio frente a su tocador. Lo que fue un espacio de abandono, ahora es un santuario de memoria. Y en las noches tranquilas, cuando el viento pasa entre los rosales del jardín, parece escucharse un susurro. Gracias por recordarme. La historia de Alicia Bonet no termina con su muerte ni con su fortuna. Termina, o tal vez comienza, con la lección que deja, que el valor de una vida no se mide en cifras, sino en la huella emocional que deja en los demás.
Su familia lloró al conocer el valor de su patrimonio, pero lloró aún más al comprender cuánto tiempo habían dejado pasar sin abrazarla. Su público, que la había olvidado, volvió a descubrirla y a amarla. Y el país, tantas veces ingrato con sus artistas, aprendió que la memoria es también una forma de justicia. El alma de Alicia Bonet, la actriz que prefirió el silencio antes que el escándalo, vive hoy en cada proyección, en cada estudiante de arte que pronuncia su nombre, y en cada corazón que se estremece al pensar que el olvido es la verdadera muerte. Cuando me recuerden, háganlo con ternura, no con lástima, porque la soledad fue mi destino, pero también mi refugio. Isis Foné. Carta inédita. 1998. El viaje de Alicia Bonet, desde los reflectores hasta la penumbra, desde la riqueza discreta hasta la inmortalidad simbólica, es la historia de un país entero, luminoso, talentoso, pero a veces cruel con sus propios hijos. La casa abandonada donde murió ya no es ruina, sino testimonio, y su fortuna, que un día causó lágrimas, hoy se ha convertido en semilla de arte, educación y memoria. Porque la verdadera riqueza de Alicia Bonet no estuvo en el dinero, sino en el silencio que aún habla. La historia de Alicia Bonet no es solo la de una actriz, es la de una mujer que encarnó, en carne viva, las contradicciones del alma humana. Fue aplaudida por multitudes y olvidada por el tiempo, rica en talento pero pobre en compañía, admirada en su juventud y sola en su vejez. Su vida, como una película que nadie quiso terminar de ver, nos deja una enseñanza que resuena más allá de las luces del escenario. Durante años, Alicia caminó entre la luz y la sombra con una serenidad que desconcertaba a todos. Mientras otros buscaban la fama, ella buscaba sentido. Mientras el mundo giraba a la velocidad del aplauso, ella optaba por el silencio. Y fue ese silencio el que, con el paso del tiempo, se transformó en su voz más poderosa. Hoy, cuando su nombre vuelve a mencionarse en los medios, no lo hace desde el morbo o la tragedia, sino desde la redención de la memoria. Su casa, antes símbolo de abandono, se ha convertido en un lugar de encuentro para quienes aman el arte sin condiciones. Jóvenes actores estudian sus gestos, investigadores analizan su obra, y los viejos amigos que aún la recuerdan sonríen al pensar que, al fin, el país ha despertado para rendirle justicia. El viento que recorre las calles de Coyoacán trae consigo la sensación de que algo ha cambiado. Ya no es solo el rumor de las hojas, sino la voz de una generación que exige respeto por quienes hicieron grande la cultura mexicana. En cada esquina donde el arte resiste al olvido, el espíritu de Alicia Bonet parece estar presente, observando en silencio, agradecida, invisible pero inmortal. En una carta inédita, escrita poco antes de su muerte, Alicia dejó una frase que parece una despedida, pero también una profecía. No me lloren cuando me vaya. El llanto no devuelve la vida. Recuerden lo que hice, no lo que perdí. Si alguna vez dudan de mi existencia, miren una película mía. Allí sigo viva, amando en silencio. Esa carta, encontrada entre sus objetos personales, hoy está enmarcada en el centro cultural que lleva su nombre. Y frente a ella, cada visitante guarda unos segundos de silencio. Algunos lloran, otros sonríen. Todos sienten lo mismo. Una mezcla de ternura, culpa y admiración. Porque el arte tiene ese poder. Hacer mortal lo que el tiempo intenta borrar. Resulta irónico que haya sido la muerte la que devolviera a Alicia la vida pública que tanto rehusó. Pero así ocurre con las almas grandes. Su valor solo se comprende cuando ya no están. Sin embargo, ella no desapareció del todo. Vive en los fragmentos de celuloide, en los archivos digitalizados, en los versos que escribió sin mostrar a nadie. Vive sobre todo en la lección que dejó, que la dignidad no necesita aplausos. Cada historia tiene un final, pero la de Alicia Bonet parece resistirse a cerrarse. Su voz sigue sonando, su rostro sigue proyectándose. Su nombre se repite en conferencias, documentales y homenajes. Lo que fue una tragedia se transformó en semilla. Lo que fue abandono
en memoria. Y en ese proceso de transformación, todos, familiares, admiradores, periodistas, artistas, hemos aprendido que el olvido no es inevitable. Basta con recordar, basta con decir su nombre. Basta con mantener viva la llama de quienes dieron todo sin pedir nada a cambio. Alicia Bonet representa, en el fondo, a todos aquellos que alguna vez sintieron que el mundo los había dejado atrás. Su historia nos obliga a mirar hacia adentro. ¿Cuántas veces hemos olvidado a quienes nos dieron belleza, arte o consuelo? ¿Cuántas voces han sido silenciadas por la indiferencia? El destino de Bonet es un recordatorio de que la fama es pasajera, pero la humanidad es eterna. Que los premios se desvanecen, pero la bondad permanece. Que lo que realmente importa no es cuánto dinero dejamos, sino cuánto amor sembramos. Por eso su figura trasciende el tiempo. Porque encarna la pureza de quien ama el arte sin calcular recompensas, de quien elige la verdad antes que el brillo, de quien muere sola pero deja una huella imposible de borrar. El día de la inauguración de la Casa Cultural, cuando el público rompió en aplausos al final del acto, una corriente de emoción recorrió la sala. No era un aplauso cualquiera. Era el aplauso que la vida le negó. El que resume años de silencio, de olvido y de gratitud. Nadie puede devolverle los años que pasó sola, pero sí podemos devolverle el respeto que merece. Porque cada vez que se enciende una pantalla y su rostro aparece, cada vez que una joven actriz pronuncia su nombre con admiración, Alicia Bonet vuelve a vivir un poco más. Y tal vez ese sea su triunfo más grande. Haber encontrado la eternidad sin buscarla. Querido lector, querido espectador, si esta historia te ha conmovido, si alguna vez has sentido el peso del olvido o la belleza del recuerdo, te invito a no dejar que la voz de Alicia se apague otra vez. Suscribirte a este canal no es solo un gesto digital, es una manera de mantener viva la historia, de proteger la memoria de quienes dieron su alma al arte y de apoyar el periodismo que rescata lo que el tiempo intenta enterrar. Aquí seguimos contando las historias que importan, las que no llenan titulares de escándalo, pero sí corazones. Historias de humanidad, de lucha, de fragilidad y de esperanza. Porque cada clic, cada comentario, cada suscripción es una flor más en el jardín de los que ya no están, pero siguen hablando desde el silencio. Recuerda, Alicia Bonet, cada vez que mires el cielo al caer la tarde, cuando la luz se vuelva dorada y el mundo parezca suspenderse por un instante. En ese momento, piensa en todos los artistas que amaron sin ser comprendidos, que brillaron sin hacer ruido, que se marcharon sin despedirse. Y si alguna lágrima se escapa, no la ocultes. Las lágrimas también son una forma de aplauso. Suscríbete, comparte y mantén viva la memoria del arte verdadero. Porque el olvido mata, pero el recuerdo salva. Porque mientras alguien la recuerde, Alicia Bonet seguirá viva.